Estimados amigos, quiero compartir con ustedes un mensaje o prédica que lleva por título Testificando de Cristo. Y la lectura clave la vamos a tener en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 14, y que dicen así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y les diré lo siguiente: muchos textos hay en la Biblia, y más concretamente en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesús, los que estuvieron con Él, testificaron de lo que vieron y oyeron. Pero el Señor ha querido traernos hoy estos textos escritos por el apóstol Pablo, el cual no anduvo con el Señor Jesús, y que remite este texto que acabo de leer, a un directo y querido colaborador suyo, Timoteo. Todo cuanto Timoteo pudo ver del Señor, todo, lo vio por los ojos de la fe, y lo que oyó fueron las sanas palabras que del apóstol Pablo recibió. Entonces yo me hago esta pregunta: ¿por qué ha puesto el Señor este texto? Y yo estoy convencido que lo hace para mostrarnos el poder de Dios, para mostrarnos cómo nosotros podemos dar testimonio de Él tan solo viendo por los ojos de la fe
y oyendo o leyendo su palabra, el Evangelio. Yo creo que esta es una razón de este texto, que este texto haya llegado a nosotros. Veamos, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. El don de Dios que por la imposición de manos recibió Timoteo. Pues este don fue el ministerio de la palabra, el hacer obra de evangelista, que lo capacitó pues para predicar la palabra, para instar a tiempo y fuera de tiempo, para redarguir, reprender, enseñar y exhortar con toda paciencia y doctrina, la sana doctrina. Este fue el don de Dios que recibió Timoteo. Timoteo es aconsejado a avivar el fuego del don que está en él. Es decir, a ser ejemplo de los cristianos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es aconsejado a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, a mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, a enseñar la sana doctrina y a hacer obra de evangelista y cumplir con su ministerio. Todos los dones, de cualquier índole que sean, y todos los ministerios o servicios, que no liderazgos como les gusta catalogar en el día de hoy. Bueno, pues todos estos ministerios o servicios que se relacionan con los dones están colocados en el cuerpo de Cristo y caracterizando a los miembros que lo componen. Y cada miembro del cuerpo de Cristo ha recibido un don de gracia para ejercer una actividad propia y que lo capacita para prestar un servicio. Todos. En el contexto de estos versículos, la figura fuego, está relacionada con los dones espirituales y por tanto, hermanos y amigos, no debiéramos de apagar el espíritu, sino por el contrario, debiéramos cada uno de nosotros ejercer el don de gracia que hayamos recibido. El consejo que Pablo dio a Timoteo, yo creo que es perfectamente trasladable a cada uno de nosotros y en el día de hoy y en el ejercicio del don de gracia que hayamos recibido. Sigamos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y estimados amigos, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. No les voy a dar las citas porque van a ver que son un versículo tras de otro. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Y nosotros no somos como muchos que medran, es decir, que están siempre tratando de mejorar su posición económica o social, falsificando la palabra de Dios. Nosotros, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mas también, si alguna cosa padezcamos por causa de la justicia, bienaventurados somos. Por tanto, no nos amedrentaremos por temor de ellos, ni nos conturbaremos
es decir, no nos inquietaremos o alteraremos y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Y ojalá podamos tener una visión como la que tuvo Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9, 10. Los apóstoles hablaron con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Y así también nosotros hablaremos con denuedo la palabra de Dios, confiados en el Señor, dando testimonio de la palabra de su gracia y anunciando el Evangelio aun en medio de gran oposición. Y lo haremos con espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es decir, de un modo controlado, contenido, moderado y sereno, con mansedumbre, humildad y templanza. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones del Evangelio. Pase lo que pase, jamás nos avergonzaremos de nuestro Señor Jesucristo y de sus palabras. Tampoco nos avergonzaremos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sabiendo que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque es nuestro anhelo y esperanza de que en nada seremos avergonzados, antes bien, con toda confianza, estaremos dispuestos a que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Como dice Filipenses 1:20, no nos avergonzaremos de dar testimonio de nuestro Señor, y si fuere preciso, participaremos de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Usaremos bien la palabra de verdad, la palabra sana e irreposable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Y si tenemos que padecer como cristianos, no nos avergonzaremos, sino que glorificaremos a Dios por ello. Así que permaneceremos en Cristo nuestro Señor, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan 2:28. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y estimados amigos, la verdad es que actualmente vivimos en una sociedad donde realmente no estamos siendo perseguidos por predicar el Evangelio, pero sí pudiera ocurrir
esto sí que está ocurriendo, que personas cercanas a nosotros pues se avergüenzan de nosotros. Nosotros no nos avergonzaremos, porque sabemos a quién hemos creído y estamos seguros que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, sabiendo que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Nuestro depósito contiene todo cuanto Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesús Cristo, porque no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y con poder fue declarado nuestro Señor Jesús Cristo, Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto dijo nuestro Señor Jesús Cristo. Si vosotros, también dijo esto, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, lavamiento de la palabra, que os he hablado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, si nosotros somos renacidos por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:23. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por ello, hermanos y amigos, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, hermanos, estemos firmes
y retengamos la doctrina que hemos aprendido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros, y como dije anteriormente, no seamos como muchos que medran, repito, intentando mejorar su posición económica y social falsificando la palabra de Dios, sino que nosotros con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablaremos en Cristo, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Defendámonos del engaño tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito que hemos de guardar es el depósito de la palabra de Dios, el depósito de la sana doctrina. Y si algún día fuéramos perseguidos, recordemos, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando martirizaron a Esteban, los verdugos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dijo Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Pero no solamente nosotros, individualmente, sino también y como asamblea o iglesia, hemos de tener los oídos prontos para oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga grandemente.